Evangelio de hoy. Domingo 27 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 19 al 31. Juan 20, 19 a 31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto muchos otros signos, que no están escritos en este libro. Hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. La presencia que irrumpe en el miedo. La tarde de aquel primer día de la semana, los discípulos se hallaban encerrados, presos del temor que les atenazaba el alma. Las puertas cerradas no eran solo una defensa física, sino una expresión de su alma cercada por la tristeza, la confusión y la incertidumbre. Pero Jesús, que ya había vencido la muerte, no necesita de puertas abiertas para llegar a los suyos. Él atraviesa los muros de piedra y los muros invisibles del corazón humano para hacerse presente allí donde más se le necesita. Y no llega para recriminar. No llega para juzgar, sino para ofrecer el primer don de la resurrección, la paz. Paz a vosotros, dice su voz dulce y firme. Y esas palabras no son solo un saludo, sino una efusión de vida nueva que calma los miedos y renueva la esperanza en el alma asustada. La paz que brota de las llagas gloriosas. Jesús no oculta sus llagas, sino que las muestra. Esas manos perforadas, ese costado abierto, son ahora signos de gloria, trofeos de su amor indestructible. Los discípulos, al ver las heridas santificadas, se llenan de una alegría que ya no puede ser arrebatada. La paz no viene de olvidar el dolor, sino de ver cómo el amor ha sido más fuerte que la muerte. Así también nosotros, en nuestras propias heridas, podemos encontrar el signo de la fidelidad de Dios. No se trata de esconder nuestras cicatrices, sino de dejarlas ser iluminadas por la luz de Cristo resucitado, que no borra la historia sufrida, pero sí la transforma en historia de salvación.
El envío, misión nacida del encuentro. Jesús no deja a sus discípulos en el gozo contemplativo. La alegría de la resurrección debe traducirse en misión. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, dice el Maestro. Y con esas palabras les confiere una dignidad y una responsabilidad inmensas. El soplo del Espíritu Santo no es solo un gesto simbólico. Es el aliento divino que los capacita para perdonar pecados, para reconciliar, para sembrar vida nueva allí donde todo parecía perdido. Cada discípulo se convierte así en un prolongador de la obra de Jesús. Cada cristiano, al recibir ese soplo bautismal, es también enviado a ser instrumento de paz, de reconciliación y de esperanza en un mundo aún marcado por tantas heridas. La fragilidad de la fe herida. Pero no todos estaban presentes aquella primera aparición. Tomás, el mellizo, estaba ausente. Y al oír el testimonio de sus hermanos, su corazón herido no pudo sino resistirse a creer. No porque fuera terco en un sentido superficial, sino porque la herida de la traición, del abandono, del escándalo de la cruz, había penetrado muy hondo en su espíritu. Tomás necesitaba tocar, ver, palpar. Su incredulidad no era una ofensa, sino el grito doloroso de quien amó y sufrió la aparente derrota de su esperanza. A través de él, vemos que Dios no desprecia la fe frágil, sino que la busca, la comprende, la sale al encuentro con infinita paciencia. La segunda venida a puertas cerradas. Pasaron 8 días. Una nueva semana completa de espera, de inquietudes, de diálogo interior. Quizá de luchas internas en Tomás. De nuevo los discípulos están reunidos. De nuevo las puertas están cerradas. Pero nada detiene al resucitado. Entra, se coloca en medio. Y repite las palabras que son como un bálsamo sobre las heridas del alma: paz a vosotros. Esta insistencia de Jesús en desear la paz revela su anhelo de restaurar completamente la vida quebrada de los suyos. En medio de nuestros propios encierros interiores, Él sigue entrando, ofreciéndonos su presencia liberadora. El diálogo íntimo y sanador con Tomás. Jesús no reprende a Tomás. No le reprocha su falta de fe. Al contrario, se dirige a él de modo personal. Le ofrece sus manos, su costado. Y le invita con ternura a tocar. Qué delicadeza infinita la del Señor, que adapta su manifestación a la necesidad concreta de su discípulo. Jesús no tiene miedo de exponerse a la duda humana. No teme rebajarse hasta nuestras heridas para sanarlas. No exige una fe perfecta desde el primer momento, sino que se deja tocar, se deja experimentar. Así, también nosotros podemos acercarnos a Él con nuestras preguntas, con nuestras heridas abiertas, seguros de que nos espera con infinita paciencia y amor. El grito de fe: Señor mío y Dios mío. Tomás no necesita ya tocar. Ante la presencia viva y amorosa de Cristo, su corazón se rinde completamente. Y brota de sus labios una de las más hermosas confesiones de fe del Evangelio: Señor mío y Dios mío. No es solo un reconocimiento de la identidad de Jesús. Es una adhesión personal, amorosa y total. Tomás se entrega. Se rinde. Deja de buscar seguridades para abandonarse a la presencia que lo inunda de paz y de sentido. Así también nosotros estamos llamados no solo a creer en ideas sobre Jesús, sino a reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Dios. A entregarle el corazón entero en un acto de fe viva y palpitante.
La bienaventuranza de los que creen sin ver. Jesús, sin dejar de acoger el proceso de Tomás, pronuncia una palabra que atraviesa los siglos y nos alcanza hoy. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Esta bienaventuranza es el regalo para todos los discípulos que, a lo largo de los siglos, creerán por el testimonio de otros, por la acción silenciosa del Espíritu, por la experiencia interior de la presencia de Cristo en medio de su iglesia. Nosotros estamos entre esos bienaventurados y en medio de las oscuridades del mundo. Seguimos diciendo, Señor mío y Dios mío. Aún sin ver con los ojos del cuerpo, pero sí con los del corazón. El envío misionero, una nueva creación. Después de dar su paz, Jesús sopla sobre los discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Este soplo nos remite directamente al acto creador de Dios en el Génesis, cuando infundió su aliento de vida en el hombre formado del barro. Ahora, en esta nueva creación, Jesús da a sus discípulos el Espíritu que los transforma en hombres nuevos, en testigos de la resurrección, en instrumentos de vida para el mundo. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir en la plenitud del Espíritu, para ser signos de la vida nueva que Cristo ha inaugurado en su Pascua gloriosa. El poder de perdonar en la Iglesia. A continuación, Jesús confiere a sus discípulos un poder inmenso, el de perdonar los pecados. Este mandato no es una simple formalidad externa, sino una participación profunda en la misión salvadora de Cristo. El pecado no tiene la última palabra. La culpa no es el destino definitivo del ser humano. El perdón es el rostro más radiante del amor divino. Y la Iglesia, animada por el Espíritu Santo, es enviada a ser mediadora de ese perdón en el mundo. Perdonar los pecados es abrir las puertas de la vida. Restaurar la dignidad perdida. Reconciliar a los hombres con Dios y entre ellos. Es una tarea santa, que exige vivir en humildad, compasión y entrega absoluta al amor que salva. La transformación de la duda en testimonio. La figura de Tomás, que comienza dudando, no queda anclada en su incredulidad. Su encuentro con el resucitado lo transforma en uno de los testigos más valientes de la fe. Según la tradición, llevó el Evangelio hasta la India, sembrando la semilla del reino en tierras lejanas. Así también nuestras dudas, nuestros momentos de oscuridad, pueden ser el terreno fecundo donde, tras el encuentro con Cristo, brota una fe purificada, profunda, capaz de dar frutos más allá de lo imaginable. Jesús no teme nuestras noches interiores. Las ilumina con la luz de su presencia viva. La comunidad reunida en torno al resucitado. La insistencia en la comunidad reunida no es casual en este pasaje. Jesús se aparece en medio de los discípulos, no en encuentros individuales aislados. La fe cristiana no es una experiencia solitaria, sino que se vive en el seno de una comunidad de hermanos. Es allí donde Cristo se manifiesta, donde su paz se reparte, donde el Espíritu es dado. Cada Eucaristía, cada asamblea de creyentes, actualiza este misterio. Jesús viene a nuestro encuentro cuando estamos juntos en su nombre, fortaleciendo nuestra fe y enviándonos a la misión. El dinamismo de la misión, salir de las puertas cerradas. Aunque al principio los discípulos estén encerrados, el encuentro con Cristo resucitado los impulsa a salir. El miedo inicial es vencido por la fuerza de la vida nueva. No pueden quedarse callados. No pueden permanecer ocultos. El amor recibido exige ser compartido.
También nosotros, después de encontrar a Jesús, estamos llamados a salir de nuestros miedos, de nuestras zonas de confort, para ser testigos vivos de la resurrección en el corazón del mundo. La pedagogía divina, respeto por los procesos. Dios no apresura la maduración de la fe. Con Tomás, con los demás discípulos. Respeta el tiempo de cada uno. Acompaña sin imponer. Invita sin forzar. Esta pedagogía divina nos enseña también cómo acompañar a los demás. Con paciencia, con ternura. Confiando en que cada corazón tiene su ritmo para abrirse plenamente a la luz de la fe. El amor verdadero no presiona, sino que espera. Acompaña. Sostiene. La alegría invencible de la fe pascual. Cuando los discípulos ven al Señor, se llenan de alegría. Esta alegría no es euforia superficial, sino el gozo profundo de saberse amados, perdonados, llamados a una vida nueva. Es una alegría que no depende de las circunstancias externas, porque tiene su raíz en la presencia viva de Cristo. También nosotros estamos invitados a vivir de esta alegría invencible, que brota de la certeza de que el Señor ha vencido al mundo, y que camina a nuestro lado en cada paso de nuestra existencia. El testimonio escrito, Juan y el Evangelio. El evangelista Juan nos dice que ha escrito estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. El testimonio escrito no es un mero relato de hechos pasados, sino una invitación viva al encuentro con el resucitado. La palabra inspirada tiene poder para suscitar la fe, para abrir los corazones a la vida divina. Por eso, acercarnos al Evangelio con humildad, con hambre de verdad, es abrirnos al milagro de la vida nueva que Cristo nos ofrece. Creer es entrar en la vida. La finalidad del testimonio apostólico no es simplemente transmitir conocimientos, sino introducirnos en una relación viva con Jesús. Creer no es solo aceptar verdades, sino acoger en el corazón la vida que brota de Cristo. Una vida que transforma, que sana, que envía. Una vida que nos hace participar ya aquí y ahora del misterio pascual. Muerte al pecado, resurrección a una existencia nueva. En el amor de Dios. La fe verdadera nos lleva a vivir de manera nueva cada instante, bajo el signo del amor crucificado y resucitado. La misericordia como centro del encuentro. El encuentro del resucitado con sus discípulos tiene como núcleo la misericordia, que se derrama abundantemente sobre aquellos que lo abandonaron en la pasión, y que ahora reciben su paz como un don inmerecido y gratuito. No hay reproches. No hay recriminaciones. No hay ajustes de cuentas, sino solamente la ternura infinita del Señor que muestra sus llagas no para condenar, sino para sanar. No para recordar el dolor de la traición, sino para evidenciar el precio del amor, que todo lo perdona, que todo lo cubre, que todo lo renueva. Esta misericordia pascual se convierte en el fundamento mismo de la fe de la Iglesia, y en la luz que ilumina el camino de cada discípulo llamado a ser testigo de la resurrección. La transformación de las heridas. Las llagas que Tomás toca. Las heridas que contemplan los discípulos. Son el testimonio de que el dolor no ha sido suprimido ni ignorado, sino transformado. Transfigurado. El resucitado no borra los signos de su pasión, sino que los convierte en trofeos de su victoria. Así también nuestras propias heridas.
Las que la vida nos ha infligido. Las que nosotros mismos nos hemos causado. No son eliminadas mágicamente por la fe, sino que pueden ser sanadas, rescatadas e integradas en la historia de salvación personal. Las heridas de Cristo nos enseñan que el sufrimiento vivido en el amor y ofrecido en la fe no es inútil, sino fecundo y lleno de sentido. La importancia de la perseverancia en la ausencia. Tomás no estaba cuando Jesús se apareció por primera vez. Y su duda surge de esa ausencia. Sin embargo, no se aparta de la comunidad. Permanece junto a sus hermanos. Escucha su testimonio, aunque le cueste creerlo. Y esa perseverancia en medio de la ausencia de señales visibles es lo que finalmente le permite encontrar al Señor. También nosotros. Cuando sentimos la ausencia de Dios. Cuando la fe se vuelve oscura y árida. Estamos llamados a permanecer. A no separarnos de la comunidad. A sostenernos mutuamente en la espera. Seguros de que el Señor cumple sus promesas. Y se hace presente a su tiempo. La fe como respuesta libre y amorosa. Cuando Jesús invita a Tomás a tocar sus llagas. No le impone nada. No lo obliga. Respeta su proceso interior. Tomás. Ante la evidencia del amor. Responde con la confesión más sublime, Señor mío y Dios mío. La fe auténtica no nace de la obligación ni del miedo, sino del encuentro amoroso con un Dios que se revela con ternura y que respeta nuestra libertad. Cada acto de fe es una respuesta personal. Única. Irrepetible. Al amor que Dios nos manifiesta en Cristo resucitado. El eco de la paz en cada generación. La paz que Jesús comunica a sus discípulos no se queda encerrada en las paredes del cenáculo, sino que se proyecta a través de los siglos, alcanzando a todos aquellos que creen en su nombre. Cada vez que nos reunimos en su nombre. Cada vez que celebramos su presencia en la Eucaristía. La paz pascual de Cristo vuelve a resonar, consolándonos, fortaleciendo nuestra esperanza, impulsándonos a la misión. Es una paz que el mundo no puede dar, pero que el resucitado ofrece abundantemente a sus amigos. El envío como participación en la vida divina. Cuando Jesús dice como el Padre me envió, así os envío yo. Está involucrando a los discípulos en su propia misión. No se trata de una delegación externa, sino de una participación íntima en su misma vida, en su mismo amor por el mundo. Cada bautizado recibe esta llamada. Ser presencia de Cristo en medio de la historia. Ser voz de su palabra. Ser manos de su ternura. Ser testigo de su victoria sobre el mal y la muerte. La belleza del testimonio compartido. La comunidad de discípulos. Aún con sus debilidades y miedos. Es el lugar donde el testimonio de la resurrección se hace visible y creíble. No somos enviados como solitarios, sino como miembros de un cuerpo vivo, donde cada uno aporta su luz. Su historia. Su encuentro con el Señor. La misión de anunciar a Cristo vivo es tarea común, que se realiza en comunión, en la escucha mutua, en el compartir generoso de los dones recibidos. La fe como experiencia de vida. Creer no es solo adherirse intelectualmente a unas verdades, sino entrar en una dinámica de vida nueva, donde Cristo resucitado es el centro. Creer es vivir de su vida.
Amar con su amor. Esperar con su esperanza. Servir con su humildad. La fe verdadera nos transforma desde dentro. Nos hace nuevas criaturas, capaces de llevar al mundo la luz que no se apaga y la paz que supera toda tribulación. La promesa cumplida en cada corazón creyente. Jesús proclama bienaventurados a los que creen sin haber visto. En esta bienaventuranza estamos incluidos tú y yo. Y todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han abrazado la fe confiando en el testimonio de los apóstoles y en la acción viva del Espíritu Santo. Cada acto de fe, cada respuesta de amor, cada sí a la llamada de Cristo, es la actualización de esta promesa. La vida eterna empieza ya en el corazón del creyente, que se abre a la presencia viva del Señor. La fuerza renovadora del Espíritu Santo. Cuando Jesús sopla sobre los discípulos, les da el don del Espíritu Santo, inaugurando una nueva creación. Así como en el principio Dios sopló el aliento de vida sobre el hombre, ahora el resucitado infunde su espíritu para regenerar una humanidad herida y perdida. Es un soplo que no solo vivifica, sino que capacita para la misión, que da el valor de salir de los encierros, de superar los temores, de anunciar con valentía la salvación. Cada vez que invocamos al Espíritu Santo, ese soplo creador se renueva en nosotros, abriéndonos a una vida más plena, más libre, más fecunda. El poder del perdón como instrumento de resurrección. El don del Espíritu se manifiesta de manera concreta en el poder de perdonar los pecados que Jesús confiere a sus apóstoles. No es un poder arbitrario, sino un ministerio de misericordia. Un servicio de liberación. Un signo palpable de que la muerte ha sido vencida. Y la vida nueva es posible. El perdón es la forma más alta de resurrección. Porque restaura relaciones rotas. Reconstruye corazones heridos. Devuelve dignidad a quienes habían caído. Cada vez que experimentamos el perdón de Dios, saboreamos ya en esta vida la dulzura de la eternidad. El paso de la duda a la fe luminosa. Tomás representa el drama de todo ser humano que busca creer, pero se enfrenta a la fragilidad de sus propios límites. Su duda no es expresión de rebeldía, sino de un corazón que anhela certeza, que busca un encuentro real y no meramente imaginado. Jesús no condena su duda, sino que la acoge, la comprende y la transforma en una fe aún más grande. Así también nuestras dudas pueden ser caminos hacia una fe más auténtica, cuando las presentamos humildemente ante el Señor y dejamos que su luz penetre en nuestras tinieblas. La confesión de Tomás como cumbre de la fe. Señor mío y Dios mío. Es la proclamación más elevada que encontramos en el Evangelio. No es simplemente una expresión de sorpresa, sino una profesión de fe total, donde Tomás reconoce en Jesús no solo al Maestro, no solo al Mesías, sino a Dios mismo. Esta confesión no surge de una demostración lógica, sino del contacto profundo con el amor herido y resucitado de Cristo. La fe verdadera siempre es un acto de amor. Una entrega confiada a aquel que nos ha amado hasta el extremo. La bienaventuranza de la fe en el tiempo de la Iglesia. Jesús proclama bienaventurados a quienes creen sin haber visto, anticipando el camino de la Iglesia que recorrerá los siglos, transmitiendo el testimonio de los apóstoles,
sosteniéndose en la fe de generaciones anteriores. Nosotros somos esos bienaventurados, llamados a creer en la palabra, a confiar en la presencia invisible pero real del resucitado, a vivir de la certeza interior que el Espíritu suscita en nuestros corazones. Esta bienaventuranza no es una carga, sino un don precioso, una fuente de alegría profunda. El testimonio escrito como fundamento de la fe. El evangelista nos recuerda que lo escrito tiene un propósito claro: suscitar la fe en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. La Sagrada Escritura no es un mero registro de acontecimientos pasados, sino un testimonio vivo que sigue hablando hoy, interpelando, confortando, guiando a cada generación de creyentes. La lectura orante de la palabra nos introduce en el misterio del resucitado. Nos permite encontrarlo personalmente y experimentar la vida nueva que Él ofrece. La vida en su nombre, don y misión. Creer en Jesús no es un acto estéril, sino que nos introduce en una vida nueva. La vida en su nombre, que es comunión con Dios, participación en su amor infinito. Esta vida es un don que se recibe gratuitamente, pero también una misión que nos impulsa a ser testigos de la resurrección, a llevar esperanza donde hay desesperación, a llevar luz donde hay oscuridad, a ser instrumentos de paz y reconciliación en un mundo dividido. La comunidad como espacio del encuentro. El Evangelio muestra que la experiencia del resucitado tiene lugar en el seno de la comunidad. Los discípulos reunidos, compartiendo el miedo, la espera, la esperanza, son el lugar donde Jesús se hace presente. También hoy, la Iglesia es el espacio donde el Señor se manifiesta, donde su palabra resuena, donde su espíritu actúa, donde su paz se derrama. Permanecer en la comunidad es condición para perseverar en la fe, para experimentar el gozo de la resurrección, el amor que vence al miedo. Los discípulos estaban encerrados por miedo, pero la presencia del resucitado rompe esas cadenas. El amor vence al miedo. La paz desplaza la angustia. La vida triunfa sobre la muerte. También nosotros, muchas veces paralizados por temores visibles e invisibles, necesitamos dejarnos alcanzar por la presencia viva de Cristo, que nos libera, nos renueva, nos envía con valentía a ser testigos de su amor en medio del mundo. La misericordia como camino de renovación. El Evangelio que hemos contemplado no solo nos habla de la fe, sino también de la infinita misericordia que brota del corazón de Cristo resucitado. Jesús no recrimina a Tomás por su incredulidad. No se muestra impaciente. No lo descarta, sino que lo invita a acercarse, a tocar, a experimentar por sí mismo el amor que no se impone, sino que se ofrece generosamente. Esta actitud nos revela que el camino de renovación de nuestra vida pasa siempre por la misericordia, por la ternura de Dios que respeta nuestros tiempos y que nos espera con infinita paciencia, hasta que nuestro corazón se abra del todo a su gracia. La pedagogía de la paciencia divina. Jesús no exige una fe inmediata, ni presiona a Tomás para que crea, sino que se adapta a su necesidad. Se pone a su nivel. Le ofrece las pruebas que su corazón temeroso necesita. Esta pedagogía divina
tan distinta a las urgencias humanas. Es la misma que sigue empleando con nosotros. ¿Cuántas veces necesitamos pruebas? Signos. Toques concretos de su amor para creer de nuevo. Y el Señor, en lugar de alejarse, se acerca, se muestra, se deja encontrar en lo cotidiano. Su paciencia infinita nos da la certeza de que nunca estamos lejos de su mirada amorosa. La presencia real de Cristo en nuestras heridas. Cuando Jesús muestra sus llagas gloriosas, no solo está probando su identidad, sino enseñándonos que en nuestras propias heridas podemos reconocer su presencia. El resucitado no oculta sus marcas. No disimula el dolor que sufrió, sino que lo transforma en fuente de fe y de vida nueva. Así también nosotros. Estamos llamados a dejar que nuestras heridas, sanadas por su amor, se conviertan en testimonio de su misericordia. En señales vivas de que el dolor no tiene la última palabra, sino el amor que redime, que salva, que resucita. La fe como respuesta libre al amor. La invitación que Jesús hace a Tomás. No seas incrédulo sino creyente. Nos recuerda que la fe nunca se impone, sino que es una respuesta libre, consciente, personal al amor que se nos ofrece. No se trata de un acto automático, ni de una obligación, sino de un sí libre, generoso, enamorado. Cada uno de nosotros, en el silencio de su corazón, está invitado a responder, a decir su propio, Señor mío y Dios mío, a entregar su vida confiando plenamente en aquel que nos amó hasta el extremo. Bienaventurados los que creen sin ver. El elogio de Jesús a aquellos que creerán sin haber visto. Nos incluye a nosotros, peregrinos de la fe que vivimos confiando en su palabra, apoyados en el testimonio de quienes lo vieron, pero caminando muchas veces en la oscuridad de no ver, de no sentir, de no tocar. Esta bienaventuranza es un regalo inmenso, pero también una misión. Porque creer sin ver implica vivir cada día anclados en la fidelidad de Dios. Incluso cuando las pruebas nos asalten. Incluso cuando las certezas humanas se desmoronen. La comunidad como testigo de la fe. La comunidad reunida en torno a la presencia del resucitado es el contexto vital en el que la fe nace. Crece. Se fortalece. No somos creyentes aislados, sino piedras vivas de un edificio espiritual. Miembros de un mismo cuerpo cuyo centro es Cristo vivo. Cada vez que nos reunimos para escuchar su palabra, para celebrar la Eucaristía, para orar juntos, el resucitado se hace presente. Nos fortalece. Nos envía a ser testigos de su amor. El envío misionero como fruto de la Pascua. No podemos guardar para nosotros el don de haber encontrado al resucitado. Como a los discípulos, Jesús también nos envía. Nos impulsa a llevar la buena noticia de la vida nueva a todos los rincones del mundo. Nuestra misión brota del encuentro personal con Él. Se alimenta de su paz. Se fortalece en la certeza de su presencia. Cada palabra, cada gesto, cada acción realizada en su nombre es un testimonio vivo de que Cristo está vivo y actúa hoy, en nosotros y a través de nosotros. La fe que atraviesa el tiempo y las generaciones. El Evangelio de Juan nos recuerda que nuestra fe no es solo un acto personal.
sino una corriente viva que atraviesa los siglos, que se transmite de corazón a corazón, de generación en generación. Somos herederos de una cadena ininterrumpida de testigos que creyeron, que vivieron, que entregaron su vida confiando en la promesa del resucitado. Cada uno de nosotros es un eslabón en esa cadena de amor y de fe, llamado a sostenerla, a fortalecerla, a transmitir la compasión. El corazón herido como lugar de encuentro. Así como Tomás encontró al Señor en sus heridas, también nosotros estamos llamados a buscarlo en nuestras propias llagas, en nuestros sufrimientos, en nuestras noches oscuras. No debemos temer acercarnos a Jesús con nuestras heridas abiertas, porque Él mismo nos ofrece las suyas como refugio, como fuente de sanación, como camino de resurrección. En cada herida acogida, en cada dolor ofrecido, podemos encontrar el rostro misericordioso del resucitado. La adoración como respuesta final. Al reconocer a Jesús como Señor mío y Dios mío, Tomás nos enseña que la fe no se detiene en un simple conocimiento, sino que culmina en la adoración. Adorar es reconocer que somos criaturas amadas, salvadas, renovadas por un amor infinito. Es postrarse ante el misterio de Dios hecho hombre, muerto y resucitado por nosotros, y entregarle la vida entera. La adoración nos configura con Cristo. Nos transforma en testigos vivos de su resurrección. Y nos impulsa a vivir cada instante para su gloria. La paz del resucitado como principio y fin de nuestra vida. Al concluir esta profunda contemplación del Evangelio de Juan, se hace evidente que todo en nuestra vida de fe comienza y culmina en la paz que Cristo resucitado nos ofrece. No se trata de una paz superficial, frágil y condicionada por las circunstancias externas, sino de una paz que brota de la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. De una paz que sostiene al corazón en medio de las pruebas, que guarda la esperanza incluso cuando todo parece perdido. La primera palabra de Jesús a los discípulos encerrados por miedo no fue un reproche, ni una exigencia, sino un don gratuito. La paz esté con ustedes. Y esta sigue siendo la palabra primera y última que Él pronuncia sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo como aliento vital del creyente. El soplo de Jesús sobre los discípulos nos recuerda que la vida cristiana no se sostiene en nuestras propias fuerzas, sino en el aliento mismo de Dios que nos vivifica, que nos impulsa, que nos transforma desde dentro. Cada vez que invocamos al Espíritu Santo, reavivamos en nosotros ese soplo creador. Renovamos la gracia de ser nuevas criaturas, capaces de actuar no desde el miedo, ni desde el cálculo humano, sino desde la audacia del amor. Sin el Espíritu Santo, nuestra fe se vuelve rutina. Nuestra misión se torna estéril. Nuestra vida se seca. Pero con Él todo se renueva. Todo florece. Todo se convierte en testimonio vivo del resucitado. La importancia del testimonio y la comunidad. La fe que se transmite de generación en generación no se basa en una serie de argumentos, sino en el testimonio de quienes han visto, han creído, han experimentado el amor de Cristo y no han podido callarlo. Esta fe nace y crece en la comunidad, en la iglesia reunida para celebrar, para orar, para compartir la vida nueva. Así como los discípulos se encontraban juntos cuando recibieron la visita de Jesús.
También nosotros necesitamos del espacio eclesial para encontrar, sostener y madurar nuestra fe. La comunidad es el lugar donde la incredulidad puede transformarse en confesión de fe, donde las heridas encuentran sanación, donde la vida nueva se comparte y se expande. La fe que transforma la historia personal. El encuentro con el resucitado no deja a nadie igual. Así como no dejó igual a Tomás, ni a los otros discípulos. La fe no es simplemente un asentimiento intelectual, sino una transformación radical de la existencia. Una renovación del modo de mirar, de amar, de vivir. Cuando decimos de corazón, Señor mío y Dios mío, todo nuestro ser queda reorientado hacia Él. Nuestra historia se reescribe a la luz de su amor. Nuestras heridas se convierten en lugares de encuentro con su misericordia. Y nuestra vida entera se convierte en testimonio de su resurrección. Vivir de la fe, vivir de la resurrección. Finalmente, vivir de la fe en Jesús resucitado significa vivir cada día como hombres y mujeres nuevos. No arrastrados por el peso del pasado, ni dominados por el miedo al futuro, sino habitados por la certeza de que Cristo ha vencido al mundo. Y su victoria nos pertenece. Es caminar en la paz de los que saben que nunca están solos. Que ninguna herida es demasiado profunda para su amor. Que ninguna muerte es definitiva frente al poder de su vida nueva. Es vivir cada instante como bienaventurados. Creyendo sin haber visto, pero gustando ya. En la fe. El gozo anticipado de la eternidad. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.